El Señor le bendiga ricamente. Le habla a su pastor Roberto Valar de la Iglesia Bíblica Promesa Divina. Y el tema que traemos en esta hora es lo que la iglesia es. Le invitamos a que nos sintonice, no olvide darle like al video, Promesa Divina, y estamos siempre para servirle. El Señor le bendiga. Entonces a la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Lo que tiene su Biblia, gloria a Dios, ahí la van buscando. Si no tiene Biblia, acérquese ahí a alguien al lado. Timoteo está después de ¿qué? De Mateo. Y antes de Juan. ¿Cómo que no? Está después de Mateo. Mucho después de Mateo. Y después antes de Juan. Bien. Segunda de Timoteo capítulo 2. Quiero enseñar en esta tarde ya, que se enseña poco. Y que se llevan a la gente para decirle que van a tener bendición. Después uno tiene unas batallas. Por eso tú tienes que tener cuidado en los tipos de evangelistas que tú traes a la iglesia. Te forman un enredo terrible. La gente cree que ya las bendiciones y la profecía son para mañana por la mañana calientita, como cuando tú tomas el café. Y a veces hay profecías que no se cumplen de una vez. Hay profecías que tienen un tiempo para cumplirse. Hay profecías que se cumplen en facetas. Una parte, la segunda parte y la tercera parte. Esto no es de que Dios me dijo el domingo que me va a dar tal y cual bendición y el lunes yo la estoy esperando. Y si no me la da, el profeta es profeta falso. Son procesos de Dios. Así que hay que tener cuidado cuando uno trae un evangelista. Que el evangelista tal me dijo que tendré un ministerio grande y pastor usted me tiene que poner y no vienes a la escuela dominical. ¿Hay algún problema con eso, hermana Diana? Ok, gloria al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, téngalo allí. Dice la palabra de la siguiente manera. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, en esto encarga a hombres que sean idóneos. ¿Para qué? También a otros. Versículo 3. Y es lo que mucha gente, mira, yo sé que hay predicadores y a los hermanos que nos están escuchando en YouTube, hay predicadores que le han metido la sierra eléctrica a esta porción de la palabra, el versículo 3. Si usted me está escuchando y usted nunca le han dicho lo que yo voy a leer y que dice la palabra, si usted me está viendo por ahí por el canal de Promesas Divinas, yo quiero que usted quede claro que le han metido una cegueta a la palabra. O en algunas Biblias han comprado corrector, de esos correctores que aquí nosotros le decimos liquid paper, y han borrado esta porción de la palabra. Vamos al versículo 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen ¿qué? ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Nada más unos cuantos, los de la ya no. Hay en Jesús. Ahora viene la advertencia. ¿Cuántos son soldados de Cristo? Gloria a Dios, aleluya. Versículo 4, y viene lo bueno. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Luis, ¿quién te tomó por soldado a ti? ¿Yo te tomé a ti por soldado? ¿Quién te tomó por soldado? ¿Quién? ¿Quién te tomó por soldado a ti, John? El Espíritu, ok. ¿Quién te tomó por soldado a ti, Hickley? ¿Quién te tomó por soldado a ti, hermana Ginés? Entonces, si nosotros somos soldados y un grito de guerra y un grito de guerra, actuemos y vivamos como un soldado. El soldado, lo primero que lo caracteriza es disciplina. Tú vas a un cuartel, tú no ves un papelito tirado. La mesa donde comen los soldados, tú no ves mosca, pedazos de azúcar, 2 granos de arroz, un poroto en la esquina y una hilacha de carne en la otra esquina. ¿Cómo está la mesa? Bien acomodada. Cuando tú vas al dormitorio del soldado, la cama está arreglada. Y si tiras un peso o un cuara en ciertas camas y rebota más de 2 veces, él tiene que volver a hacer esa cama. ¿Cómo están los zapatos del soldado? ¿Cómo están? Y la hebilla de su uniforme, ¿cómo está? ¿Y cuál es la posición del soldado? Los soldados caminan así, marchen. 1, 2, 1, 2. No, los soldados caminan recto y tienen una característica, erguidos. ¿Y sabe por qué erguidos? Porque tienen que estar a la altura de su superior.
El que quiere ser soldado de Jesucristo no puede militar en las cosas del mundo. Si viniste a escuchar de prosperidad y que te voy a llenar de billetes, el Señor reprenda a Satanás y a todos sus demonios. En el capítulo anterior, Pablo, en esta porción de la Escritura, le recordó a Timoteo el llamamiento personal. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor Jesucristo para cumplir el propósito de ese llamado, para que en todo Jesucristo lleve la gloria. Todos tenemos un llamamiento personal. Algunos apenas el Señor nos llama, aquí estoy mi Señor, para las que sea mi jefe. Otros al sonar del llamado nos hacemos los desentendidos. Y otros también decimos, el general no me ve. Yo quiero que ponga mucho cuidado a lo que vamos a enseñar en esta tarde. Ahora Pablo hablándole a Timoteo, porque Timoteo tenía unos problemas, Luis. Los problemas que tenían que ver con miedo, porque eran días de persecución. Eran días en que el que decía aleluya para los leones, gloria a Dios para los leones, Cristo viene para los leones, hay poder en para los leones. Y eran días de persecución. Quizás hoy no hay la persecución de esos días, pero Pablo dice, tenemos lucha contra seres espirituales, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si el soldado sabe que hay enemigos en el camino, y si el soldado sabe que hay problemas en el camino, el soldado se prepara. La Biblia dice que tenemos que estar preparados para toda buena gloria al Señor. Entonces, en los días de Timoteo había persecución, por eso le recalca en este versículo, sufre penalidades. Si te insultaron, súfrela. Tu guerra no es contra hombre. Si te miraron mal, súfrela. Tu guerra no es contra hombre. Ya lo habíamos enseñado hace 2 semanas. Yo tengo que sufrirla. Yo tengo que sufrirla por amor a aquel que me llamó y para honrar el grado que Dios me ha dado en él. Por eso decía Armando Alducín, lo repito de nuevo, cualquiera que deja su labor ministerial, principalmente el que es pastor, para venderse políticamente, cito a Armando Alducín, ha prostituido su ministerio. Porque el que le sirve a Dios no se enreda en las cosas de la vida con tal de agradar a Dios. Alguien tiene que dar gloria a Dios. Yo puedo aconsejar al señor presidente si él lo necesita, ¿sí o no? Si él me manda a buscar o nos manda a buscar a todos, quiero que me levanten un clamor aquí para que Dios me ayude, porque yo no sé qué voy a decir. ¿Vamos o no vamos? Vamos. Si mañana alguien le dice, yo quiero que este varón me sea consejero en unos casos puntuales, gloria al Señor. Pero a insultar a los políticos, insultar al presidente, sea del partido que sea, no es de un hombre de Dios. Nosotros tenemos que orar por ellos para que se conviertan y para que Dios traiga lo mejor a nuestro país. Alguien alaba a Dios en esta hora. Entonces, día de persecución, problemas, soldados, responsabilidades, lucha, batallas. Ahora Pablo se refiere a la iglesia del Señor. Se define la iglesia del Señor de 2 maneras. El edificio le llamamos la iglesia. Voy para la iglesia. Pero la iglesia es la congregación. Es el cuerpo de todos los llamados a servirle al Señor Jesucristo. Y Pablo le está dando o le está enseñando a Timoteo acerca de eso. Nosotros como líderes tenemos que preservar la sanidad y la salud de la iglesia espiritualmente, principalmente. Que de este púlpito se predique sana doctrina, porque nosotros como líderes seremos juzgados en el día final. Que no engañemos a la gente por 2 monedas, o por 3 monedas, o por un carro, o por una pantalla plana de 42 pulgadas. La iglesia se define como el cuerpo de redimidos, llamados con un propósito. Ahora Pablo, en sus enseñanzas,
le está mostrando a su hijo Timoteo lo que la iglesia local es, lo que nosotros somos. Mire el que está a su lado, dígale: usted la iglesia, hermano. Mire lo que dice el versículo 1. Tú pues, hijo mío. Todo hijo, ¿a qué pertenece? A una familia. Y le está pidiendo que se esfuerce, que haga lo posible, que luche, que batalle. Esto insinúa, por supuesto, que Timoteo había nacido en la familia de Cristo. Primeramente, su abuela, lo sabemos, y su mamá eran cristianas. Timoteo era, o podemos decir, un cristiano de tercera generación, mucho mejor. Los carros de hace 25 años no son iguales a los carros de ahora. Hay carros donde tú ahora le hablas. Hay carros donde en el timón están todos los controles, tú controlas la música. Hay carros que tienen retrovisores y cámaras en los lugares que usted no se imagina. Timoteo es un cristiano de tercera generación. Se supone que si es un cristiano de tercera generación, ¿qué clase de cristiano tiene que ser? Mucho mejor y superior a sus padres. No porque los deshonren, sino porque se supone que le han inculcado la palabra de Dios. Y era lo que estaba enseñando la hermana Danilza. Porque los muchachos cuando van a la universidad, cuando ya dicen no vengo más a la iglesia porque tengo que estudiar. Y después vienen cambiados totalmente. La familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en lugares diferentes. La iglesia del Señor es la familia de Dios. Pablo le escribió a la iglesia de Corintios que él los había engendrado, que él estaba preñado de ellos. Él los dio literalmente a luz. Una iglesia que le dio muchos dolores de cabeza al apóstol Pablo. Pero él le dice: yo los engendré a ustedes desde mis prisiones. En Efesios 2:19 Pablo llama a la iglesia la familia de Dios. Somos una familia en Cristo. Somos una familia por la sangre de Cristo. Nos condolemos los unos con los otros y en nuestras posibilidades nos ayudamos unos a los otros y deseamos el bien los unos para con los otros. Porque a ningún hijo suyo, a ningún nieto, usted va a querer que le vaya mal. Aún a los que no han nacido en la casa de usted, que usted los crió ahí, un sobrino suyo, usted desea, yo deseo que le vaya bien. Yo tengo 2 sobrinas, ya literalmente casi son señoritas. Mi deseo es, como lo dije la otra vez, que le vaya bien y que quiebren el patrón del pasado. Que se levanten en el Señor, que se levanten en el temor de Dios. Entonces pertenecemos a una familia. No es un club campestre, no es un club social. No es que voy a ribetearme los miércoles, voy a ribetearme los viernes y voy a ribetearme los domingos con los hermanos en la iglesia. Voy a parquear con la gente de la iglesia. No tiene que ver con parqueo, tiene que ver con un vínculo en el Señor. La iglesia es la familia de Dios. Y me gustó, hoy la hermana Danilza, como quien dice, botó la pelota de cuadrangular en la enseñanza y acá. Y ella decía, el sentido de servirle a Dios. A veces buscamos excusas para servirle a Dios. Y si no las hay, las inventamos. Hay circunstancias, sí, en las cuales no podemos estar en todas. Dios las conoce. Y Dios sabe la sensibilidad de nuestro corazón para amarle y para servirle. Pero somos una familia. Y en la familia hay 3 cosas puntuales, más en la familia de Dios. Número 1, hay compañerismo. Cuando yo no me congrego, yo me siento mal. Yo el domingo puedo decirle a cualquiera de los líderes, o predique usted, o predique usted, o predique usted, o predique usted, yo no voy. Yo puedo hacerlo. Y yo me quedo en casita. O le digo, mamá, vámonos para allá, para la costa abajo, vámonos a comer por allá marisco, pescado, y deja que los hermanos se queden. Pero yo tengo una necesidad de estar con ustedes. Es mi necesidad, Joel, de adorar junto con ustedes. Es mi necesidad de venir a ofrendar junto con ustedes y cumplir junto con ustedes
el llamamiento que Dios me hizo, porque a mí no me llamó hombre, ni a usted tampoco. A usted lo llamó Dios, y quien lo convenció de pecado, de justicia y de juicio a usted y a mí fue el Espíritu Santo. Entonces la iglesia es un lugar de compañerismo. Lo segundo es un lugar de adoración. Venimos a adorar. Yo toqué a la hermana Danilza porque me estaba molestando un poquito la garganta para tomar una. Ahí hicimos una seña, Hickley y yo. Hickley me dio. Y yo ahí de una vez con él. Pero ella estaba en medio de la adoración. Ahora yo no la saqué de la presencia de Dios, como una hermana una vez le cayó a palo a Auri, que dice: usted me acaba de sacar de la presencia. La hermana nada más le dijo: échese a un lado. A mí no me parece que esa hermana estaba en la presencia de Dios, estaba en otra presencia, pero la de Dios no, porque como le contestó a la hermana, ella no estaba en ninguna presencia de Dios. Pero venimos a adorar, venimos a quebrantarnos delante de Dios. La hermana Auri lo dijo: ¿cuántas veces, cuántos años tenemos que no lloramos? Ay, yo no voy a llorar, yo no puedo llorar. Mis estándares son muy altos en la presencia de Dios. ¿Para qué voy a orar? ¿Yo para qué me voy a quebrantar? ¿Me es suficiente venir? No. Hay momentos donde hay que llorar en la presencia de Dios. Nehemías lloró en la presencia de Dios. Daniel lloraba en la presencia de Dios. Jeremías, el profeta llorón, lloraba en la presencia de Dios. Y venimos a la casa de Dios a adorar. Pero también venimos a servir. Aquí venimos a servir y no a ser servidos. Cuando se acercaba la hora, Jesús, ¿qué hizo? Cogió una palangana, cogió un lebrillo, cogió una cubeta, se quitó la capa, se ciñó con una toalla y lavó los pies de cada uno de los discípulos. Él había dicho: yo he venido a servir y no a ser servido. ¿En qué le puedo ayudar, pastor? Yo sé que no estoy en la música, hermano Hugo, pero si necesita cambiar la bocina de allá, aunque sea, cuente conmigo. Si necesita cargar las congas, cuente conmigo. Hermano Bron, quizás no vengo aquí a la semana con usted a hacerle limpieza. Mire qué brillante los pisos. Usted entra a la iglesia y usted siente un olor fragante. El trabajo lo hacían los esposos Carceta, también igual en el pasado, allá en la otra iglesia. ¿Le puedo ayudar en algo? Yo le puedo colaborar en algo. Él toma Nescafé. ¿Le gusta su Nescafé? Yo compré un café ahí, no para él. Era para mí. Hermano, dele al café. Porque está aquí. Y nos servimos los unos a los otros. Los hermanos que con tanto amor el día de mi cumpleaños, lo hacen casi todos los años, me traen un regalo personal. Realmente, gloria al Señor, bendito sea, gracias por el regalo. Pero servimos, venimos a servir, venimos a apoyarnos los unos a los otros. Y la iglesia no es otra cosa más que ¿qué? Que una familia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, es importante ya para cerrar este punto anotar que para entrar a esta familia no es de que yo llego. Tú aceptas a alguien que tú tengas tremendo cumpleaños, aunque yo tenía amigos que habían desarrollado en los días suyos. ¿De por qué se está riendo usted de tiempo? Vamos a dejarla que se... No, yo no he dicho nada todavía, la hermana se desató riendo. Que habían desarrollado, Luis, escucha esto, Fabia, un título, un doctorado en paracaidismo. Yo invitaba a Eramis invitaba a Julián invitaba a Francisco, y cuando tuve una fila como de 12 muchachos felicitando al cumpleañero y nunca lo habían visto en su vida, dándole un abrazo, pidiendo más comida, y usted no tiene idea. Pero a la familia de Dios no se entra así. A la familia de Dios se entra por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Y a veces entrar por la puerta estrecha no todo el mundo quiere estar. Y esto no tiene que ver con volumen de peso, no, pastor. Lo que pasa es que usted está sobrepesado y usted no va a poder entrar por ahí. Eso se deja por lo menos para Erami, para Oscar, que ellos sí pueden pasar por la puerta estrecha. Eso no tiene que ver con eso, sino pasar por los requerimientos que Dios exige. Nuestra fe nos exige cosas. Nuestra fe tiene demandas y hay que llenar las expectativas de Dios. Hugo me dijo una vez: pastor, ya los años lo han cogido. No me dijo eso. Pastor, feliz cumpleaños, 50 años. Digo, sí. Ya me equivoco, pero me equivoco menos, porque Dios me está llevando a la estatura de Él. ¿Cuántos quieren tener la estatura que Dios desea? Bien, voy a lo segundo entonces. Lo segundo que la iglesia es que es el tesoro glorioso de Dios.
Y no me le miren los párpados a Martín, ni me le miren los párpados a Edgar para ver si hay oro o diamante, o cuando él se ríe, todos los dientes de oro. Había una época que la gente se ponía todos los dientes de oro, que cuando tú hacías así, hermano, allá donde ustedes, la gente usa dientes de oro también, todos los dientes de oro. Y unos muchachos en Colón que le ponían los dientes de oro y nada más hablaban con esta mitad de la boca. Hola, ¿cómo está la cosa? Tú sabes, ¿no? Para que le vieran el diente de oro. Y le daban cepillo a ese diente, y el diente de oro. Dice la pastora que una vez, chica, no sé si le dijo a su papá, tenía como ¿cuántos? 11 años. Tú vivías donde, en el Marañón, en esa época, que estaban todas esas casas que tu papá tenía una tienda abajo, ¿no? Le dijo al papá, dije, papá, yo me quiero poner un diente de oro. Yo no le voy a decir qué pasó. Entonces la iglesia es un tesoro. ¿Qué dice el versículo 2? Vamos a leer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, es decir, encomienda. Usted no encomienda nada que no tenga valor. Si usted tiene una familiar, su familia es de Veragua, hermana Rosaura. Usted se fuera la primera persona, la piquera de allá de Veragua, y le dijera, viera como 14 personas en el bus, se montan en el bus. Tin Marín de dos pingües, cucaramaca, la títire fue, tú mismo eres. Mira, aquí hay $170 que te voy a dar en un sobre. Llévaselo a la señora tal, que ella es mi mamá, vive al lado de la tienda tal, colindando con la esquina. ¿Usted se lo daría si usted no lo conoce? ¿Por qué? Porque ese sobre nunca va a llegar allá posiblemente. O pueda, estamos juzgando antes de tiempo. Pero para mayor seguridad, hermana Dayana, yo no se lo doy. Usted se iría al aeropuerto, usted es barranquillera, ¿verdad? No, Cartagena era Cartagena de India, era Cartagena, Buenaventura, Montería y Barranquilla. Usted se fuera al aeropuerto. ¿Quién va para Cartagena de India? ¡Ya! Bueno, aquí hay $1,000. Mándeselo a mi tío Leopoldino. No sé si usted tiene un tío que se llama Leopoldino, o Ferrufino, o Martino, como sea. Mándeselo a mi tío. Y cuando usted llama por teléfono, que tío, ¿te llegó la plata? Dice, no, mi hija, la siguiente semana, tío, llegó la plata. No, mi hija, no ha llegado. Y en la tercera semana, tío, llegó la plata. Entonces, usted y yo no encomendaríamos algo a alguien, hermana Nedelka, que no fuera de qué, de nuestra confianza. Y Dios ha encargado a su pueblo lo que Pablo está diciendo aquí, que sean idóneos para enseñar. ¿Para enseñar qué, hermana Eli? Para enseñar la palabra de Dios. Entonces la iglesia, podemos decir que es el tesoro de Dios, porque está encargada del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo le llama a la iglesia en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, columna y baluarte, y fundamento de la verdad. Dios ha depositado en nosotros la verdad de su palabra. Y por ende, iglesia del Señor, nosotros somos el tesoro de Dios. ¿Cómo se llama la ciudad? Abodonga. Almolonga. Lo decimos el viernes, los hermanos que estuvieron aquí el viernes. Una ciudad que era cantina a la vuelta de la esquina, cantina bajando la calle, cantina doblando la calle. La iglesia, la ciudad aceptó la palabra, aceptó el tesoro de Dios, aceptó la bendición de Dios, y la ciudad dio un giro radical de 180 grados. Todas las cantinas se cerraron, tengo entendido, y ni un solo policía había. Las corregidurías se cerraron. Ahí no había gente desgreñada del patio limoso, ahí no había gente con problemas, porque se convirtieron al evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia, como tesoro de Dios, está llamada y tiene la responsabilidad de guardar el tesoro de Dios y de compartirlo con los que no tienen salvación ni tienen esperanza. La tarea de la iglesia no es preservar la verdad como un museo. Bueno, aquí tenemos la palabra de Dios, aquí la preservamos y está preservadita. De ninguna manera. Tiene dos cualidades. Número uno, vivir la palabra. Y vivir la palabra es una batalla de todos los días. Por eso dije que la iglesia no es un club campestre. Vivir la palabra
es una batalla de todos los días. Enseñarla es otra batalla. Pero la iglesia tiene la responsabilidad. La hermana Aura va a tener a su segundo hijo. ¿Qué edad tenía Gabrielita cuando llegó acá a la iglesia? 6 meses, porque estaba de brazo todavía. Después empezó a caminar, la vimos caminar, después la vimos crecer. Pero ella tiene una conciencia en cuanto a la palabra. La hija de mi hermana, lo he dicho varias veces, la hija de mi hermano José Luis, del patriarca, conciencia de la palabra. La nieta de la hermana Celia, ella la trae, la enseña. La niña ya tiene, aunque usted no crea, compañerismo con los otros niños y tiene conciencia de la palabra. Lo que está haciendo Celia, lo que está haciendo mi hermano José Luis, lo que está haciendo ahí la hermana María con su nieto cuando lo puede traer, está transfiriendo a la siguiente generación el gran tesoro de Dios. Lo que hace Hugo con sus hijos, lo que hace el hermano, lo que ha hecho por todos estos años, su hija ya se va a graduar de abogada, ha sido transmitirle la palabra de Dios. Usted va a tener un niño, pronto es varón. Gloria al Señor, yo no lo sabía. La misión suya como custodia del tesoro y miembro de la iglesia en compañerismo, miembro de la familia de Dios, es que cuando su hijo nazca, usted tiene que transferirle la enseñanza y la palabra de Dios. Christopher anda por ahí, cuando la hermana Elvira lo traía. Christopher nació literalmente en la iglesia, aunque no lo engendró la hermana Elvira lo trajo aquí de día y de brazo. Y Christopher se lo llevaron por circunstancias que no voy a explicar. Y aún Christopher estando allá, cuando ya él podía hablar, dice: yo quiero ir a la iglesia de mi tío. ¿Y dónde está mi tío? Yo. Y en su uso, su poca conciencia que tenía, veía a un predicador con corbata en el púlpito: ese es mi tío. Relación. ¿Por qué? Porque se le transfirió la palabra de una generación a otra. Entonces, Timoteo debía de encomendar la verdad no a cualquiera. Tenía que encomendarle la verdad a hombres y a mujeres que fueran fieles. Lo que se necesitó en los días de los sacerdotes. Por eso el sacerdocio era algo exclusivo en el Antiguo Testamento. Principalmente el sacerdocio entre los levitas, que era el único que había entre los levitas. Había un grupo, los coatitas, los meraritas, y había otro grupo, los gersonitas, que eran los exclusivos de armar y desarmar el tabernáculo cuando se movía. Y un grupo de ellos tenía que llevar ciertos utensilios al hombro. Pero la característica que se necesitaba para poder servir en la casa de Dios en los días del Antiguo Testamento era fidelidad. Y es lo que necesitamos hoy. Fidelidad para vivir la palabra, fidelidad para enseñar la palabra y fidelidad para transmitirla a otra generación. ¿Cuántos alabamos a Dios? Vámonos al último punto, ya la tarde nos tomó. Vamos al versículo 3 y al versículo 4, el tipo de enseñanza que estoy dando hoy en homilética le llaman, y los que están estudiando homilética le llaman un bosquejo textual. Estoy enseñando al pie de la palabra y explicando a la luz de la palabra. Versículo 2 y versículo 3, y versículo 4. Ya lo habíamos dicho al inicio. Tú pues sufre ¿qué cosa? ¿Cómo qué? No como mal soldado, dice como buen soldado ¿de quién? Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias porque tú me has tomado. Porque lo vil y lo despreciado del mundo, lo que nadie quiere, tú lo escoges para llevar gloria. Gracias por el honor y la bendición que me das cada día de ser uno de los tuyos y de ser tu soldado. Aleluya. Quiero recalcar que el llamamiento de Timoteo, Timoteo es hijo de una mujer judía, el papá de Timoteo no es griego. Para los que no entienden esto mucho, no quiero entrar en profundidad. Cuando un niño judío nace de una madre, de padre y de madre judía, el niño nace del vientre de la madre judía, aunque se haya casado con un camboyano, con un vietnamita, con un neozelandés, con un otomano, con quien tú quieras, para ponerte un ejemplo. El niño que sale del vientre literalmente es judío. ¿Qué dicen los rabinos en cuanto a esto? Supone que la madre se cuidó, se supone que la madre comió comida que era kosher, se supone que la madre estuvo en contacto con las cosas de Dios y que fue ella que lo tuvo dentro, y por ende el niño que nace es inmediatamente judío. No así
si la mamá no es judía y el padre sí es judío, el niño tiene que pasar por un proceso. A los oídos de Pablo llega en el capítulo 16 que hay un muchacho tremendo en la fe, de madre judía y de padre no judío, que era tremendo en las cosas de Dios y que los hermanos hablaban y daban un buen testimonio de él. Pablo entonces lo toma inmediatamente y le dice: usted viene conmigo. Y por eso el texto dice en el capítulo 16, dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y la expresión que fuese literalmente significa llevarlo al campo de batalla. Pablo tomó a Timoteo literalmente bajo su cuidado, bajo su mentoría, para llevarlo al campo de batalla. Entonces fue el momento, iglesia del Señor, del reclutamiento de Timoteo. Y todo cristiano ya es un soldado en el ejército de Dios. La iglesia, además de ser la familia de Dios, la iglesia, además de ser el tesoro de Dios, la iglesia es el ejército de Dios. A su nombre. Entonces es bien importante lo que ocurre en esto del llamamiento a ser un soldado del Señor Jesucristo. Hay unos que son leales, hay unos que no son leales, algunos que son desertores, y los otros llegan a la categoría de herejes porque son mercenarios, bombardean a quien les pague mejor. Es importante también notar que nosotros como cristianos tenemos un capitán. ¿Cuántos saben que el capitán es Jesucristo? Dios nos ha reclutado a nosotros para seguir las órdenes de Él y no atender a nadie más que al Señor con sus órdenes. Entonces los cristianos debemos también, y cuando decimos penalidades, nosotros debemos de aprender a también cómo soportar las penas. Es por eso que hay una iglesia muy conocida que le dicen: pague por sufrir, parafraseando yo, haciendo una parodia, porque han dicho que si vas a parar de sufrir. Los problemas, Nicole, se fueron, no va a haber ninguno, 0.0, pura bendición. Llevas la flor desata un aroma porque la flor va ungida y la flor te libera. Llevas el globo de la liberación, aquí tengo unos globos de liberación, si usted quiere dame $10 por cada uno, tiene su bendición, y si quiere dame 20, usted se lo puede llevar también y tiene una bendición más grande. Yo lo puedo hacer. Y hay gente, perdón iglesia, que lo cree. Hay gente que paga. El hermano Enami me dice que hay unos hermanos que están en internet sacándole la plata a la gente, y dice que la gente que manda sencillo le dicen: amonestamos a la hermana Juanita porque mandó en vez de billetes sólidos monedas que cubrieron 80 centavos. Entonces a la mujer que dio la humilde moneda a esa viuda, entonces había que apedrearla. Pero hay gente que ama. Hay gente que ama que le quiten los billetes. Y en el camino, vuelvo, y en esto que estoy haciendo puntual, nosotros tenemos que sufrir penalidades. ¿Quién enferma y no enfermo? Lo he dicho cientos de veces. Pablo lo dijo: ¿quién sufre y yo no sufro? ¿Quién no padece necesidad? ¿Quién no se enferma? ¿Quién no lo han ofendido? ¿A quiénes no lo han ultrajado y lo han mirado mal? Nos han mirado mal. Pero yo tengo que sufrir las penalidades. ¿Por qué? Porque la iglesia es el ejército de Dios. Los que se están durmiendo ya un fuerte amén. Gloria al Señor. Había un problema con Timoteo. Timoteo estaba desalentado. Yo toqué hace algunas semanas ese tema. Estoy desalentado. Y creo que en uno de los puntos que dije: examine el paquete bien por dentro, porque el problema no está en la iglesia. Examínelo bien. ¿Está orando? No. ¿Está leyendo la palabra? Tampoco. ¿Por qué? No sé. ¿Usted le gustaría saber? No me interesa. ¿Y cuál es su condición? Desalentado. ¿Alguna vez me has sentido desalentado, pastor, aún desbaratado en esa cama que era cable por todos lados? Ay,
Pastor es Superman, es el hombre maravilla, tan feo que es ese negro. Lo que he luchado en todos estos años, iglesia del Señor, en oración y en petición y en ruego y en súplica, es no permitirle que el desaliento se apodere de mí. Pero me toca la puerta todos los días. Me quiere consumir todos los días. Quiere aniquilar mi tiempo de oración y quiere aniquilar mi tiempo con Dios todos los días. Y lo que él he pedido a Dios es exactamente lo que Pedro, cuando le dijo al Señor que no fuera allá, Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú tienes los ojos en las cosas de los hombres, pero yo rogaré al Padre, porque Satanás te ha pedido, y más adelante rogaré al Padre en su negación, antes de su negación, para que tu fe, dardos encendidos del enemigo, dardos de desánimo, dardos de desilusión, dardos de autocompasión. Timoteo estaba pasando por esa circunstancia. El desaliento me quiere tocar, el desaliento me quiere envolver, pero he orado a Dios para que no tenga cabida en mí, para que yo como buen soldado pueda agradar a Dios. Alguien tiene que dar gloria a Dios por eso. Entonces, la vida cristiana no es un patio de juego. ¿Qué es? Es un campo de batalla. Nosotros mismos no tenemos la fuerza para pelear contra el enemigo, pero la Biblia dice que nuestra fuerza viene del Señor, y por eso Pablo dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? En el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra seres humanos. Termino con esto. Los soldados cristianos no deben de enredarse en el mundo. Nadie que sirve al Señor, lo he dicho 1999.578 millones de veces, nadie, yo creo que diga conmigo, nadie que le sirve al Señor se enreda con las cosas del mundo. ¿Todo quedó claro? ¿Hay algún problema con eso, Oscar? Gloria al Señor. Puntual. Pastor Roberto no escribió esto. Esto lo escribió este profeta, este hombre de Dios, este apóstol, hace más de 2000 años. Juan lo afirma: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria del mundo. Eso echa a perder. Usted como músico de Dios o como ministro, ya que usted es de la alabanza, usted no se enreda con nada del mundo, nada. ¿Para usted qué es nada? Y si no hay nada, ¿qué significa? Que hay nada. Mire, a la iglesia le cuesta entender esta verdad. Esta es una de las verdades más duras. Yo lo dije el viernes. Yo no tengo capacidad de meterme en su casa. Yo no tengo capacidad de coger a un hijo suyo o a coger un hijo suyo y decirle qué debe hacer o qué no debe hacer, o una hija suya. Yo no puedo coger a su esposo y decirle que él cambie. Lo que me toca como atalaya, lo dije el viernes, es darle el consejo de Dios y orar para que Dios haga el cambio. Pero el cimiento de Dios sigue firme, dice la palabra. Y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Todo el que quiera orarle a Dios, que se aparte del mal y Dios lo escuchará. Como soldados le debemos lealtad a Cristo. ¿Y dónde estaría el ejército de Cristo si todo el mundo anda desparramado por todo lugar y andara a tiempo parcial con el Señor? Nuestra tarea principal en todo esto, primero, como familia de Dios; segundo, como tesoro de Dios; y tercero, como soldado de Dios, es agradar a Dios en todo tiempo. Y yo creo que tenemos en esta tarde que examinarnos. Si somos familia de Dios, vamos a agradar a Dios. Si somos el tesoro de Dios, vamos a vivir para agradarle. Si somos el ejército de Dios, queremos los mejores rangos, pero que Él nos los dé
y las mejores oraciones por agradarle. Eso es la iglesia. Y a eso hemos sido llamados. Puesto sobre vuestros pies. Señor,